Muy buenas tardes, muy buenas noches para algunas participantes que nos acompañan de otros países. En nombre de CE Asesores Empresariales, les damos la más y calurosa bienvenida a este webinar. Antes, deseando que se encuentren todos muy bien, de salud, junto a sus familias y a sus compañeros de trabajo, con fe y esperanza de que vendrán tiempos mejores. Ya lo difícil pasó. Hoy, con muchas lecciones aprendidas desde el hacer y nuestro ser, más resilientes, más humanos, más colaborativos, más sinérgicos y quizás con un pensamiento disruptivo que nos permitió adaptarnos y fluir en esta nueva realidad. Saludamos a los más de 85 personas que nos están acompañando de diferentes países, de México, Perú, Argentina, Ecuador, y por ahí vi a una gran amiga desde España. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse oportunamente, por mostrar ese interés de escuchar estos avances en el manejo y gestión del talento humano. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este webinar. Algunas recomendaciones de conexión. Vamos a tener silenciado el micrófono y les pedimos que ustedes estén vigilantes. Al final del webinar habilitaremos el espacio para responder a todas sus preguntas. Pues bien, iniciamos este webinar con este tema fantástico. En la transformación digital, el centro son las personas. Y bueno, quizás así tenía que ser. Ya a un año de estar viviendo en esta pandemia, donde todos nos sacudimos y nos empujamos casi a trabajar 100% en la parte digital para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y es el momento de estar nuevamente enfocados de quienes hacen también la magia de organizaciones. Es un honor para ser asesores empresariales y para mí estar acompañadas de tan grandes profesionales, donde todo este conocimiento que van a compartir con ustedes, quizás lo vivieron en propias pandemias, solucionando y gestionando el talento humano. Así que voy a presentarlos para que empecemos este webinar. Me acompaña como primera Bleania Correal Sarmiento, ingeniera industrial, con más de 25 años de experiencia internacional en recursos humanos y estrategia laboral, en diversas compañías multinacionales como Coca-Cola FEMSA, Danone y Nissan. Experta en el desarrollo de modelos de transformación laboral y organizacional, generando importantes impactos en los resultados de empresas a través de esquemas de productividad, blindaje laboral, desarrollo y estrategia humana. Es colaboradora de diversos medios de comunicación y asociaciones como Bloomberg, El Financiero, Reforma y Mejores en México, con publicaciones enfocadas en el lado humano de los negocios. Nuestro segundo invitado, Luis Armando Gallego Márquez, es administrador industrial de empresas e ingeniero de sistemas, con amplia experiencia en área y roles estratégicos, administrativos y operativos de gestión comercial, de ventas, televentas y marketing digital en empresas de consumo masivo, con operaciones a nivel nacional y roles en proyectos comerciales y logística en Colombia, Perú y Ecuador. Ha sido parte de los equipos comerciales de Bavaria, SAP Miller
lo que le ha permitido desarrollar habilidades para formar y dirigir equipos exitosos, desarrollar procesos orientados a resultados de calidad. En los últimos años se ha desempeñado como empresario, en donde ha aportado su experiencia y conocimiento a diferentes tipos de negocios, como consultor de marketing digital y desarrollo comercial. Y nuestro último invitado, José Darío Cabezas Belalcázar, consultor senior en la gestión de cadena de suministros, líder con amplios conocimientos de ingeniería industrial, de manufactura y de procesos logísticos. Tiene una gran capacidad y habilidad para liderar y transformar procesos basados en el desarrollo de talento humano y del trabajo en equipo, conduciéndolos al logro de las metas y objetivos definidos por la organización. Es una persona altamente estructurada en la planificación y gestión de seguimiento de los procesos de mejora continua, con conocimiento profundo de herramientas de gestión gerencial para identificar y cerrar gaps de desempeño de equipos de trabajo y de procesos. Por más de 20 años, realizó la gestión gerencial en plantas de manufacturas y cadena de suministros de Coca-Cola FEMSA. Es un líder de alta gerencia, con experiencia en transformación y gestión de cambio. Experto en la gerencia de modelos de distribución y logística de almacenamiento. Hoy, docente universitario de universidades de Antioquia, CESA, de la Universidad Ariandina y de Foro Universidad de La Sabana. Bienvenidos y los recibimos con un aplauso que espero que sientan y le damos la bienvenida a José Darío Cabezas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da una emoción muy grande ver el transcurrir que pasan aquí nombres de personas conocidas, de muchos amigos. Y bueno, Analu, muchas gracias por invitarnos a hacer este webinar muy necesario para estas épocas de cambio. Quiero también darle muchas gracias a Blania y a Luis Armando por aceptar esta invitación de compartir este espacio con todos nuestros amigos para hablar de algo muy importante en este entorno de cambio que son las personas con habilitamientos a través de la transformación digital en el adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, sin más ni más, vamos a entrar en acción. Ya cumplimos un año del primer registro de contagio en Colombia. 6 de marzo del 2020 se reporta el primer contagio de coronavirus en Colombia. Nosotros al inicio del año 2020 veíamos que eso era una pandemia en China, que era una pandemia en Asia, pero lejos pensábamos de todo lo que iba a ocurrir, de esas noticias que llegaban en el cambio entre 2019 y 2020. Aquí en esta fotografía, un vendedor de periódicos en Wuhan anunciando que iban los primeros 68 contagiados. Pero ese virus letal y ese virus de altísima velocidad de propagación rápidamente invadió el mundo. Y rápidamente los gobiernos no tuvieron otra opción ante el desconocimiento que teníamos de esta pandemia, de confinarnos, de encerrarnos y solamente los procesos y las actividades vitales dejarlas en funcionamiento. Era algo que no lo podíamos creer. El mundo se paralizó. Algo que aprendimos y nos hizo recordar las épocas de la Revolución Industrial. En el mismo sitio donde trabajamos, en el mismo sitio laboramos. En esta fotografía, pues seguramente muy aplicable a todos nuestros contextos, seguramente todos vivimos en estos tiempos esta situación, el home office, el colegio virtual y las actividades del hogar en simultáneo. Esta fotografía me llama muchísimo la atención porque si ustedes ven, allá está la persona con su tapabocas, su mascarilla. Esos punticos hacen denotar el virus. Si le ven la mirada a esa persona es una mirada de susto, de miedo y algo que nos llevó a
pasar a través de este puente que es la tecnología digital, el celular, que nos ayudó rápidamente a avanzar en algo que dicen los expertos que íbamos a demorar en 10 años, pues la pandemia hizo que nos aceleráramos 10 años y estuviéramos avanzando rápidamente para hacer una de las principales funciones que tiene el ser humano, que es conectar con sus otros. Entonces, empresas conectar con sus trabajadores, familias conectarse entre ellos en un entorno de mucha incertidumbre, con preguntas, ¿cómo vamos? ¿Todo bien en la familia? ¿Hay contagios? Porque el miedo nos abrumó. Ciudades solitarias donde únicamente podían circular los trabajadores de actividades esenciales. Ahí podemos ver en esa vía solitaria un entregador a domicilio, que fue una de las actividades que renació con el e-commerce. Y muchas tecnologías para poder acercar al consumidor con los proveedores de bienes y servicios, específicamente en esta crisis, alimentos, medicamentos, elementos esenciales. Si nosotros nos paráramos antes de pandemia, nadie podría creer que esto nos podría suceder. Pero viéndolo como una oportunidad, bienvenida a la pandemia para que avancemos y como personas florezcamos a través de valorar lo más importante que son las personas, empezando por nuestras familias. No vamos a detenernos en las cifras económicas, pero vale la pena hacer un entorno, porque para ver la criticidad de lo que vamos a hablar a través de la transformación digital y de las personas, hay que ver lo que hemos pasado. Cuando arrancamos el año 2020, las mejores perspectivas del gobierno eran tener un 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Los meses de enero y febrero crecimos por encima del 3%. Marzo ya se vio afectado dramáticamente por los confinamientos, por el contagio ya prevalecente en nuestra región, y el promedio de ese primer trimestre fue 0.7. Colombia salía bien salvada en su región de Latinoamérica porque fueron pocos los países que mostraron Producto Interno Bruto en verde. Sin embargo, el siguiente trimestre fue una caída libre al menos 15.8%, donde el impacto grandísimo era la adaptación de nuestros medios a esa nueva reto, ese nuevo afrontar ese contagio, ese virus que rondaba. Sin embargo, en los dos últimos trimestres, el tercer trimestre, tuvimos una caída de menos 8.5% y en el cuarto trimestre tuvimos una caída de menos 3.6%, esto con el aprendizaje que fuimos teniendo para ir habilitando sectores a través de protocolos particulares. El habilitar ese cuarto trimestre del 2020 pues no fue gratuito. Si ustedes ven en la otra lámina del desempleo, donde en mayo tuvimos un pico del 21.4%, por hacer esas actividades seguramente con algunos temas de disciplina social, pues tuvimos hoy otro pico en el año 2021 en enero, volviendo a unas cifras de 17.3%. Un tema de aprendizaje, un tema de construcción en equipo, un tema de muchos retos para nosotros como personas y como sociedad. Esto que nos pasaba a Colombia, en nuestras latitudes, pues no era indiferente a todos nuestros países vecinos. En la realidad del 2020, si lo vemos a los países a los que los afectó de mayor medida, México, Argentina, Perú, vemos unas caídas superiores a los promedios que ahí estaba Colombia. México también sumado con todos sus temas de petróleo, que por la bajo uso energético en el mundo por la misma pandemia, pues dejaba de consumir y dejaba de entrar esos recursos para esa economía. Argentina y Venezuela afectados por todos sus temas sociopolíticos, y Perú, uno de los países más bollantes en exportaciones, pues al cerrarse las fronteras, su afectación tanto por el consumo exterior como el consumo interno. Parados en el año 2020, las mejores perspectivas de crecimiento se dieron. Sin embargo, estos crecimientos en este primer trimestre que estamos corriendo en el 2021, pues se hace un reto real, porque no deja de haber la incertidumbre tanto para gobiernos como para empresarios, el surgimiento de nuevos picos de pandemia. Acabamos de pasar en muchos de los países un segundo pico por el tema de diciembre y estamos mirando
por la reactivación, sí es probable que tengamos otros retaliaciones en este contagio. Bueno, para entrar en calentamiento, quisiera darle la palabra a Blania y a Luis Armando. En términos generales, ¿cuál ha sido el impacto para las personas, para las empresas, para las familias en este tránsito de pandemia? Blania, bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, José Darío, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el tema y más hablarlo con personas que yo sé que son muy consistentes en todos estos procesos humanos. Déjame arrancar por... Yo sé que esto lo van a propulsar en creación de empresas necesitan atender... ¿Apagaste el micrófono, Blania? Larguita. Pero lo que el micrófono, por favor. ¿Cómo hacer esto? Tu micrófono, Blania, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya, te escuchamos. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Que te decía que me gustaría empezar con una reflexión. Veía las cifras de la OIT hace un par de semanas donde se mencionaba que habíamos tenido en Latinoamérica una cifra récord de desempleo llegando al 10% en el cierre del 2020 y creo yo, y estamos hablando hoy de más de 30 millones de personas en nuestros países buscando justamente una actividad sostenible. Y si no nos ponemos las pilas, y yo creo que aquí viene la primera reflexión, advierte la OIT que para el 2021 alcanzaremos niveles del 11.2%, que ese es un nivel que la verdad en la historia de lo que hemos estado recorriendo como países en desarrollo y en crecimiento nunca lo habíamos tenido. Dos elementos que me parecen claves y me gustaría entrar un poco a la pregunta que tú hacías, José Darío. Primero, esta pérdida del empleo no fue igual por género. Vemos que en el caso de las mujeres alcanzó casi un 57% de decrecimiento y en el caso de los hombres 40%. Es decir, seguimos generando una brecha en términos de género alrededor del empleo que es bastante importante. Ese es un tema que me parece clave, que yo creo que tenemos que explorar más adelante y seguramente tiene mucho que ver con esto que tú comentabas, José Darío, de los nuevos roles o los roles que nos atacaron de un momento a otro, donde tenemos la escuela en la casa, tenemos que hacernos cargo de todas las tareas, tenemos ahora 3 trabajos en lugar de 1. Pero más allá de eso, la segunda cifra que a mí me llamaba mucho la atención y que me parece que realmente ahí está el foco de lo que deberíamos revisar alrededor del desempleo, tiene que ver con el desempleo joven. Muchas personas que están terminando la universidad, que están ingresando al mundo laboral, vieron cerradas las puertas porque las empresas empezaron justamente en el movimiento contrario. Estábamos terminando empleo, reduciendo salarios, estábamos en una situación muy compleja y aunque mucha gente perdió su empleo, creo que el punto más importante es que estas generaciones nuevas que están intentando ganar experiencia, que están intentando aprender y entrar en todo este proceso, pues no han tenido esa oportunidad. Pero bueno, yo diría que esa es la cara negativa de la pandemia, como bien decías tú, y coincido, y aunque personalmente la pandemia pues ha representado muchos desafíos a nivel familiar y personal, creo que hay cosas que nos trajo positivas, y aquí tal vez yo mencionaría 4 para pasarle la palabra a Luis. La primera, yo creo que volvimos a los básicos. La salud se volvió otra vez una cosa que agradecemos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo todas las mañanas me levanto diciendo, qué bueno, Señor, que estoy viva y que estoy con salud y que mi familia está bien. Yo creo que el retomar estos temas humanos nos plantea también como organizaciones desafíos distintos, donde como empresas vamos a tener que entender un poquito más y ser más empáticos con las necesidades que nuestros colaboradores tienen. El segundo elemento que yo también creo que nos trajo un cambio importante es que las economías se regionalizaron. China representa el 35% de las materias primas en el mundo. De un momento a otro se cierran todos los aeropuertos y los puertos de China y las empresas tienen que empezar a reinventarse y a descubrir de qué otra manera generan proveedores para poder seguir funcionando. Entonces, esto nos lleva a que tenemos definitivamente que buscarle, ahí sí como decimos en Colombia, la comba al palo, y entender muy bien que probablemente tengo que tener un plan B, un plan de contingencia donde mis proveedores van a tener que ser más locales y empezamos a ver procesos de desarrollo de proveedores que se habían abandonado hace mucho tiempo porque pues justamente todo este tema de la competitividad de los precios pues nos había hecho cambiar el punto. El tercer elemento que me parece muy positivo es la globalización del talento. Esta mañana hablaba con un cliente, yo estoy sentada haciendo home office desde Barranquilla, además me siento la persona más afortunada del planeta de poder ver aquí el mar muy cerquita y el sol barranquillero todos los días y trabajo con clientes en varios países y yo decía,
pues es que es cierto, el talento ya no importa dónde esté sentado, la gente ya no importa dónde esté sentado. Aquí el punto importante es que quien pueda contribuir, quien tenga ganas de hacer la diferencia, la pueda hacer donde esté. Eso también implica que para las empresas hay una posibilidad de tener personas, de tener ideas, de tener procesos distintos independientemente de las fronteras. Y por último, y seguramente con esto Luis va a poder conversar un poquito, la aceleración del tema digital. Lo decía Ana al principio, tal vez antes cuando nos decíamos veámonos por Zoom para una reunión le sacábamos el cuerpo, decíamos no, qué pereza, mejor veámonos todos, tomémonos un café. Hoy ya aprendimos a hacer hasta los cumpleaños, los cafés virtuales y muchos otros mecanismos porque se aceleró y yo creo que ahí nos enfrentamos a lo que el ser humano siempre ha planteado y es que generalmente con las pandemias, como decías tú, Ana Lucía, vienen los cambios y seguramente a cada quien nos ha tocado vivir nuestras pandemias personales, pero esto nos está obligando a aprender cosas diferentes. Y con eso le paso la palabra a Luis. Gracias, bueno, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes hoy. Yo quisiera responder la pregunta del impacto sobre las personas y los negocios y empiezo a pensar un poco en el rol de los gobiernos. Porque sin duda el rol de los gobiernos de alguna manera fue lo que terminó definiendo cómo se iba a comportar o cómo íbamos a manejar el tema de la pandemia. Lo que le pasó a las personas y lo que le pasó a las familias y a los negocios tiene mucho que ver con las acciones, con las actividades o con las decisiones que tomaron los gobiernos. Por supuesto, era una situación inédita para todos. No estábamos preparados para asumir un reto. En el caso de Colombia, muchos de los nuevos gobernantes de municipios y de departamentos estaban recién posicionados, tenían un plan que querían desarrollar y he tenido la posibilidad de hablar con varios alcaldes y todo terminó con el comienzo de esa pandemia. Así es que esa situación inédita hizo que los gobiernos tuvieran una respuesta que varía entre minimizar y exagerar la crisis. Los países que estaban más preparados para manejar un poco la crisis, digamos que de alguna manera pudieron frenar esa propagación de la infección, pero no fueron inmunes a todo ese conflicto y todas las presiones políticas y económicas a las que se tuvieron que enfrentar después. Ahora, si yo pienso un poco en cuál es el impacto en las personas, tengo que pensar un poco en las cuarentenas masivas en las ciudades, en cómo a nosotros, a los que nos están escuchando, a nuestras familias, empiezan a verse ese aumento en los riesgos para la salud mental a medida que las personas experimentan estrés, ansiedad, ese sentimiento, esa sensación de aislamiento y de alguna manera una pérdida en el control de sus vidas. Por supuesto, las empresas, especialmente las que dependen o solo han desarrollado una interacción física con sus clientes o con sus consumidores, se ven en aprietos para mantenerse vigentes. Más adelante creo que vamos a tocar un poco los temas digitales, entonces creo que eso sería para mí el impacto en el tema de las personas y los negocios. Gracias, Luis Armando. Y mira que redondeo, el impacto no es igual a todos. Y miremoslo por el tema de las empresas, las pymes. Seguramente nuestras conversaciones con empresas grandes, con multinacionales es una, pero el generador, el motor del empleo son las pymes. Si vemos, las pymes aportan entre el 50 al 70% del empleo y hacen un aporte entre el 30 y el 60% del Producto Interno Bruto de los países. Y no solamente de Latinoamérica, podemos ver ahí el ejemplo de China, de España, de Estados Unidos. Uno de los enfoques grandes para reactivar la economía es también una responsabilidad social, porque podemos habilitar herramientas, podemos habilitar procesos para las personas, pero pensando en empresas de gran tamaño. Pero el grave tema o el tema de oportunidad es poder apoyar a las pymes. Para el caso de Colombia, las pymes pues generalmente nacen de empresas familiares. Las pymes son definidas como empresas que están constituidas de 1 a 250 colaboradores y como lo mirábamos en la lámina anterior, para Colombia representa 7 de cada 10 empleos, es algo muy significativo. Pero antes de pandemia, en el 2020, las pymes tenían un embudo. Solo el 50% de las pymes tienen acceso a financiamiento formal y antes de pandemia, 2 de cada 10 tenían un sitio web donde vender sus productos y donde ofrecer sus servicios. Entonces, esta realidad
también nos debe tocar, porque muy seguramente nuestros vecinos o por donde circulamos hay líderes emprendedores que lideran estos procesos y tenemos una responsabilidad para apoyar. Hoy más que nunca tenemos que tener espíritu local y espíritu para esta gran franja de la economía que son las pequeñas y las medianas empresas. En este inicio del webinar vamos a mirar unos temas de la crisis económica y los impactos a las organizaciones de manera global. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo la adaptación en pandemia con el apoyo del teletrabajo o los sectores que tenían alta intensidad de contacto físico. Entonces, Blania, quisiera preguntarte, ¿cómo viste desde tu perspectiva la diferencia de los resultados de los sectores y empresas en Colombia, en Latinoamérica? ¿Cómo lo has visto este enfoque? Gracias, José Darío. Pues mira, yo te diría que revisando los resultados de los diferentes sectores y viendo un poquito lo que nos pasó en la vida real, y sé que hay una palabra que hemos utilizado mucho durante la pandemia, pero es verdad. Yo creo que las organizaciones, los sectores, las empresas que fueron capaces de rápidamente adaptarse y dicen por ahí de reinventarse, pues hicieron la diferencia. ¿Pero qué significa reinventarse? Porque yo creo que más allá del término y del título hay que entrar en el fondo de este tema. Lo primero, fíjate que yo veía una estadística en México que me parece muy interesante, donde hablaba justamente del tema de las pymes, donde más del 85% de estas pequeñas y medianas empresas desarrollaron algún tipo de canal, no solamente para vender en línea, sino para tener contacto con su cliente. Entonces creo que el primer punto fue, nos regresó a una cosa que parecía básica, pero que se nos había olvidado probablemente con la tranquilidad y con la comodidad que vivíamos antes, y es que nos regresamos a preguntarle al cliente qué necesitaba. Y entonces desde ahí empezaron a nacer nuevos productos y apareció una segunda característica que me parece increíble porque surgieron nuevos esquemas de comercialización y distribución, donde veía yo, por ejemplo, el tema de las categorías conectadas. ¿Qué significa esto? Que tal vez José Darío vendía, no sé, colchonetas para, y siempre pongo el ejemplo del yoga porque además me parece un ejemplo increíble y lo he visto en la vida real, ¿no? José Darío vendía colchonetas para yoga, yo hacía ropa para yoga y Luis daba clases de yoga. Pues lo que hicieron fue juntarse este tipo de empresas, crear un solo portal donde a través de este portal se le entregaba al consumidor final, al cliente final, la categoría conectada. Entonces tenías todo el kit completo para tu mascota, para el colegio, para ejercicio, qué sé yo. En ese sentido, pienso yo que la segunda característica no solamente está en el reinventarse y entender lo que tu cliente necesita, sino también colaborar. Cómo se juntaron muchas organizaciones, muchos sectores, muchas empresas y desde una perspectiva mucho más integral lograron justamente atender esta necesidad. Y la tercera y última característica que me parece diferencial, y lo veía yo desde el punto de vista muy humano, la forma en que reaccionamos con nuestra gente. A mí me llamó la atención muy positivamente ver en Colombia cómo muchos empresarios de verdad se dedicaron a proteger el empleo, y esto pasó también, por supuesto, en muchos otros países de Latinoamérica, y creo yo que de las reacciones que tuvimos las empresas y la forma en que administramos todo este proceso que requería tanta empatía con las personas, pues justamente va a ser el recuerdo de nuestros colaboradores, y decía por ahí un estudio de Mercer hace poco, que de la forma como nos comportamos, vamos a tener el engagement y el compromiso de la gente en los próximos 5 o 7 años, porque va a ser así. Es decir, cuando nosotros atendimos una necesidad de alguna de las personas dentro de nuestra organización, esa persona no se le va a olvidar. Por el contrario, organizaciones que se dedicaron a las reestructuras, a los recortes, a tratar de suspender salarios. Yo trabajo también en este mundo legal y veía muchas empresas que lo que hacían era levantar la mano para ver de qué manera hacerlo, y un poco la pregunta que hacíamos es, bueno, pero tu situación como empresa realmente te obliga a esto. Creo que quien trató de sacarle provecho también a toda esta caída que tuvimos con la pandemia, pues va a tener sus consecuencias en ese sentido. Entonces creo yo, José Darío, que hablamos de 3 elementos: el cómo realmente reinventarnos y enfocarnos de nuevo a estas oportunidades con vista en el cliente. Tema número 2, cómo generamos esa colaboración, y tema número 3, cómo ponemos a la persona en el centro de la estrategia. Gracias, Blania. Y mira que va muy en relación a lo que tú comentas, porque si vemos la encuesta que hizo Incoming a empresarios y comerciantes,
Mira que la perspectiva de la encuesta refleja lo que tú comentas. 93% de los encuestados comentaron que su empresa tuvo afectación. 91%, es decir, 9 de cada 10, disminuyeron sus ingresos y 73% disminuyeron su demanda. Entonces, lo que tú comentas, o sea, ante un tema tan trágico como esta caída tan vertiginosa, es muy relevante las empresas que guardaron y preservaron el talento. Entonces, seguramente en la recordación de las personas y de sus futuras generaciones, esas empresas tendrán en las siguientes descendencias una recordación de algo que se va a valorar en un momento de mucho aprendizaje para nuestra sociedad. Valoro muchísimo ese punto de vista y mira que es algo en lo que hemos aprendido y lo que tú dices, algo que se nos había olvidado. Acciones operativas también en la encuesta comentaban qué acciones operativas realizaron. Las entregas de pedido a domicilio, el trabajo en casa, la venta por internet o plataformas digitales, pero algo que refleja esa encuesta es que cuando la escribe, comentan que ya es un dato estadístico en positivo, pero el llegar a hacerlo fue todo un camino. O sea, empresas que tradicionalmente eran presenciales, empresas que su modelo organizacional de dirección de liderazgo era presencial y empresas que ni siquiera tenían página en internet, el evolucionar, hoy hay miles de ejemplos de empresas que se lanzaron al vacío y hoy están ya volviendo a ver la luz al final del túnel. También recibieron apoyos, dice que recibieron apoyos de gobiernos y algunos estamentos particulares en transferencias de dinero, en apoyos fiscales, subsidios de nómina, aplazamiento de rentas, hipotecas, cargos o servicios públicos. En algunas empresas en la encuesta se menciona también las negociaciones. Los dueños de los activos, en algunos casos, disminuyeron la renta de locales o de oficinas en algunos negocios en los cuales claramente por la pandemia estaban cerrados y se volvieron solidarios como uno solo con el inquilino que estaba ahí tratando de defender los puestos de trabajo y tratando de defender su razón de sobrevivir. Y las medidas que consideran necesarias para el 20 y el 21. En términos, casi todo se ve en términos monetarios, transferencia de efectivo, acceso a créditos, aplazamiento de pagos de crédito. Entonces, cuando leía yo esa encuesta, veía claramente que estamos como el ahogado buscando el salvavidas. En ningún momento se presenta, oye, ¿cómo debo incorporar al personal que tengo en mi compañía para adaptarlos a nuevas realidades con nuevos habilitamientos para no sobrevivir, sino para crecer? Que este es el mensaje, ¿no?, que traemos en este conversatorio. Luis Armando, qué pena hacer el salto ahí. Luis Armando, desde tu perspectiva, ¿cómo actuaron empresas y gobiernos y familias en este paso que estamos llevando por la pandemia? Bueno, yo en la primera intervención estaba mencionando un poco que el gobierno tuvo un rol importante en la definición de cómo se iban a desarrollar las cosas para todo el mundo, para los países. Sin duda el gobierno improvisó de alguna manera y jugó un poco a prueba y error. Cuarentena general por ciudades, cuarentena por sectores, cuarentena por días, cuarentena por cédula, cuarentena por edad, cuarentena por género, cuarentena porque sí, cuarentena porque no. Y por supuesto, seguramente con la mejor intención, pero también estaba aprendiendo un poco, ¿no? Los temas de programas de asistencia son importantes porque finalmente, de alguna manera, intentar subsidiar a muchas personas y a muchas afectados realmente en temas económicos y de temas de vivir el día a día, digamos que se convirtió en una prioridad para los gobiernos, asignando fondos y de alguna manera endeudándose y comprometiendo incluso el futuro de las economías por bastantes años. Y la otra también un poco, creo que Blania lo mencionaba hace un rato, y es proteger un poco esas actividades prioritarias, esa salud, los alimentos y algo que no estaba en el radar de nadie, pero se volvió prioridad, ir al servicio de Internet. Imagínense ustedes cuarentena sin servicio de Internet. Probablemente esa fue algo que tuvieron que reaccionar muy rápido y ver cómo lográbamos aumentar la penetración y la cobertura de Internet. Ahora, las empresas
por supuesto empiezan a migrar hacia el home office que tú mencionabas hace un rato, y es una manera de trabajo que seguramente se va a quedar para muchos negocios. Muchos encontraron que en el futuro va a ser un recurso, no solamente por temas de costos, sino por temas de movilización, por conceptos, por temas de costos, por temas de me voy a ahorrar las oficinas, ese tipo de cosas. Y hoy muchas empresas están considerando que es algo que podrían mantener en el tiempo. Las estructuras flexibles también empezaron a darse. Hoy día se encuentran, y Blania debe ser una experta en el tema, compañías que un día son de 200 integrantes y al día siguiente son 80 y después son 20 y después van a ser 200, porque están jugando un poco a esa flexibilidad, y el tema de la digitalización, la transformación digital, esos nuevos productos que Blania nos mencionaba, y es que muchas empresas, sea cual sea su definición de reinventarse, empezaron a traer al mercado nuevos productos, algunos, digamos, de alguna manera improvisados, especialmente las que tenían que ver con prendas relacionadas con la bioseguridad, los tapabocas, los trajes, ese tipo de cosas. Algunas empresas ya venían adelantando un trabajo interesante, y en el caso de Colombia, los que lo han visto y lo han vivido, se han dado cuenta que, por ejemplo, algunos restaurantes ya tenían adelantado el trabajo, ya venían digitalizándose, venían aumentando su posibilidad de entregar sus productos vía domicilios, y habían empezado a desarrollar algo que en el mundo se conoce como las cocinas ocultas. Y era una manera logística de poder llevar sus productos, acercarlos a las poblaciones de consumidores sin tener que desplazarse a ese restaurante que todo el mundo frecuentaba, y se convirtió en una manera interesante. Entonces, digamos que a veces uno piensa y mide y argumenta como si todas las empresas hubieran estado en el mismo momento, con el mismo grado de madurez digital, con el mismo grado, en la misma curva de desarrollo del negocio, y cuando lo evaluamos encontramos que algunas venían preparándose, no para esto, pero pensando con visión de futuro, y otras estaban esperando y aplazando decisiones. Algo que hizo la pandemia con las empresas fue que desnudó de alguna manera líderes que no tenían las competencias para algo o aplazaron decisiones relacionadas con transformación digital o digitalización o mejorar procesos, y esto realmente los dejó mal parados. Ahora, las familias, creo que lo decían hace un rato, todo empieza a ocurrir en casa. Una oportunidad de negocio para la arquitectura. Yo creo que los arquitectos de hoy deben estar pensando que si todo está ocurriendo en la casa, vivir, trabajar, el jardín infantil, la recreación, todo ese tipo de cosas, sin duda es un reto para la arquitectura en el futuro. Incluso un colombiano en Francia estaba proponiendo las ciudades de 15 minutos, y es que uno debería tener todo a 15 minutos independientemente del lugar donde esté, para desplazarse a pie, para poder disfrutar del paisaje, y eso también reduce un poco el tema del uso del automóvil e incentiva el uso de medios de movilización un poco más ecológicos. Internet, sin duda, las redes sociales, las plataformas de comunicación se volvieron la ventana al mundo, porque finalmente somos seres sociales. Puede que intenten recluirnos, pero nosotros somos seres sociales, y empiezan a verse las plataformas. Zoom, creo que nunca habíamos escuchado tantas plataformas para comunicarnos. Celebramos los cumpleaños, asistimos a misa en un Zoom. Wow, uno dice, podríamos vivir, digamos, no sé si indefinidamente, pero por largo tiempo en un confinamiento, siempre y cuando se nos garantice. Temas como en las familias también empieza a darse un poco los hábitos de qué compro. Lo suntuario deja de ser tan importante para migrar la compra hacia esos productos de primera necesidad. Se incrementa la demanda de información. Entonces, yo no tenía ni idea de cocinar, y tengo hoy día, de hecho, una de las frases o de las palabras que más se utilizan en las búsquedas durante la pandemia fue ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer un sancocho costeño? ¿Cómo puedo cocinar? ¿Cómo puedo pintar? ¿Cómo puedo reparar? ¿Cómo puedo tal cosa? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo diseño? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo diseño un programa de schooling para mi hijo en el colegio?
en mil cosas. Entonces, digamos que ese es el gran impacto. Nosotros creo que somos sobrevivientes de todo este tipo, de este momento histórico que creo que vamos a recordar el resto de nuestras vidas, pero con el que nos vamos a llevar muchos aprendizajes. Gracias, Luis Armando. Y mira que para las compañías es muy importante monitorear estos factores de recuperación, que lo que tú dices, sí, indefinidamente podríamos estar en aislamiento, pero necesariamente la presencialidad es un requerimiento hasta de salud mental. Las empresas, el Banco de la República tiene sobre su radar el monitorear todos los programas de vacunación, pero no es solamente la llegada de las vacunas, sino el cumplir los cronogramas de todo lo que se tiene contemplado para que esto genere confianza en el mercado. Los precios del petróleo tenemos que monitorearlos porque los precios del petróleo nos definen mucho de la incorporación de recursos de flujo para muchos empresarios en Colombia, la estabilidad de Ecopetrol, la recuperación económica de Estados Unidos, el gigante de nuestra región, la entrada de Biden a la presidencia que hace que esos dineros que entran por remesas tengan un mejor futuro, una mejor confianza que en la anterior administración. La guerra comercial de Estados Unidos y China llama la atención como en estos primeros meses que se creía que se iba a disminuir la presión de esta relación. En la entrada del gobierno de Biden, pues se empieza a revisar el tema de aranceles con el fin de dar favorabilidad a la industria americana, pero mucho nos da como látigo a nosotros que proveemos, y a México, a Perú, a Argentina, que proveen materias primas e insumos para la industria estadounidense como un sustituto a la economía china. Algo que para nosotros es muy relevante, los fenómenos climáticos. Estas 6 variables, todo empresario la tiene que tener en el radar porque alrededor de estas variables va a subir o bajar la economía y tenemos que adelantarnos en nuestras acciones para conducir el barco a un mejor futuro. No tenemos que esperar que nos llegue el tsunami, sino que irnos adelante, siempre con un pensamiento ganador. José, creo que nunca habíamos pensado en que un indicador como la curva de pandemia iba a ser un indicador económico de las empresas, que no solo la vacuna, ver que lo que tú lo mencionabas hace un rato y es posible que ahorita con la apertura volvamos a tener una curva y todas las empresas están, ya ni siquiera pueden planear. Yo recuerdo que hacíamos el 1 year plan, el 5 year plan, el 10 year plan. Ahora la planeación y la incertidumbre parte de muchos supuestos y hacerle seguimiento a esa curvita que nos decían siempre todos, la curva de la pandemia hoy día se convirtió en un indicador de compañía. De acuerdo, Luis Armando. Y qué bien lo que tú comentas, porque uno con la curva se podría arrinconar en un cuarto y si eres líder de una empresa, arrinconar tu empresa, pero esta lámina que vemos aquí me encanta porque siempre al final debe haber una luz. Tu motivación para ver tu futuro es cómo lo quieres ver y cómo lideras el quererlo ver. Entonces, es momento de innovar, es momento de aprovechar las oportunidades. Y ya tenemos muchos ejemplos alrededor de que se han sucedido emprendimientos captando esas nuevas necesidades de un nuevo consumidor. Y Blania, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tú, que las organizaciones estimulan los procesos de innovación en estas nuevas prácticas de trabajo o entornos laborales? ¿Crees que es factible generar ambientes innovadores en medio de este entorno de pandemia? Yo creo, José Darío, y pensaba ahorita escuchándolos a los dos, que sin duda la respuesta es sí. Y creo que el que me conoce sabe que además yo adoro que todo el tiempo estemos inventándonos cosas distintas, pero algo que me gustó en medio de toda la pandemia es que nos quitó de encima, nos botó muchos de esos muros que teníamos para estos procesos de cambio, ¿no? Como hablábamos ahorita. Por supuesto que y alguien está poniendo ahí un comentario en el que yo también creo profundamente, y es que en una piscina nadie aprende a ser marinero, ¿no? En un mar tranquilo nadie aprende a ser buen marinero. Pero yo creo que justamente el desafío de las empresas está ahí. El desafío de las organizaciones en general, desde mi punto de vista, está en que no te toque una pandemia, en que no te toque una crisis
para que acelere todos esos procesos de cambio. Ahora, yo creo que el proceso de innovación, y respondiendo un poco la pregunta de cómo se estimulan estos procesos de innovación, para mí pasa por 3 ejes claves. El primero, y fue algo que aprendimos obligatoriamente, pero qué bueno que se quede en las organizaciones, aprendimos a innovar sobre la necesidad del cliente. Creo que nos habíamos perdido en algunas organizaciones donde empezábamos a desarrollar productos nuevos sencillamente por diferenciarnos de la competencia, pero realmente no estábamos impactando la necesidad profunda y central del cliente. Entonces, para mí, el hecho de que hoy nos regresáramos y empezáramos a preguntarle a nuestros consumidores qué necesitan, qué quieren, cómo lo quieren, cómo te lo entrego, cuándo te lo entrego, hizo una diferencia. El segundo elemento, una vez empezamos a innovar con un foco claro en el cliente, creo que tiene que ver en cómo nos organizamos internamente dentro de las empresas para responder a ese nuevo producto, a ese nuevo esquema de servicio que estamos planteando. Y el tercer elemento, que probablemente es el más importante, es cómo comprometemos a las personas, cómo subimos a las personas al bus de ese cambio. Y aquí te cuento rapidísimo una anécdota que no puedo mencionar la compañía, pero bueno, de pronto la van a adivinar. Una de las empresas en las que yo trabajé, lanzamos por primera vez, y esto no fue durante la pandemia, esto fue previo a la pandemia, y por eso me viene la reflexión, lanzamos por primera vez la venta de un producto 100% a través de redes sociales. Era la primera vez que se vendiera un producto grandote que se vendía a través de redes sociales. Lo que a mí me impactó de esa experiencia, que además fue súper interesante, muy divertida, porque pues por supuesto era un producto que siempre lo encontrabas de una manera distinta, cuando usualmente el producto se demoraba en ser entregado de la manera tradicional entre 3 y 4 días, cuando lo vendimos a través de redes sociales, para entregar el primero nos demoramos más de 17 días. ¿Por qué? Porque la idea, porque la innovación, porque la creatividad estaba ahí, pero se nos había olvidado un pequeño detalle, y era alinear toda la cadena de suministro, alinear toda la cadena de distribución, el servicio al cliente, el mantenimiento, la postventa, etcétera. Entonces, de alguna manera creo yo que el gran reto, y aquí tal vez, José Darío, a mí me gustaría dejar una reflexioncita rápida, es la transformación y la innovación tienen que ser parte del plan estratégico, o más bien, la transformación y la innovación tienen que tener un plan estratégico. No puede ser un tema de cómo va llegando, vamos resolviendo. El home office en las organizaciones, después de hacer años de reacción y de decir por qué no se podía, de un momento a otro nos agarró a todos y nos tocó hacer home office. El problema y la diferencia del home office está en hacer home office sostenible o el hacer home office en donde todo el mundo pues trata ahí de organizarse de la mejor manera posible. Y creo que pasa lo mismo con la innovación. Ok, muchas gracias, Melania. Y eso me da pie para la siguiente lámina, porque en el plan estratégico de la innovación, para el camino que siguen las organizaciones, debe contemplar esto, debe contemplar elementos que hoy ya son entradas para esas actividades que generen llegar a una meta. Están muy pendientes de la distribución de la vacunación por regiones, recuperar a través de ese plan a partir del segundo trimestre, como lo han dicho los principales gremios. El tema de la digitalización debe ser un capítulo muy importante en cada una de las compañías, y las condiciones financieras más adaptables. Mucho aquí está de organismos no gubernamentales y gubernamentales. Luis Armando, ¿es necesario para las compañías que sin ninguna barrera tengan que digitalizarse para afrontar este reto? Bueno, José, yo soy un poco de la línea de la digitalización. Luego tendría que decir que en principio sí. Ahora, hay que mirar qué es la definición de digitalización que tiene cada compañía, porque no solamente digitalizarse, sino transformarse digitalmente. Pero las preguntas correctas deberían ser: ¿cuándo digitalizarme? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál sería el nivel de digitalización que voy a alcanzar? ¿Por qué razón? Porque ya lo mencioné, y es que cada compañía tiene, o cada negocio tiene un nivel, una madurez digital, una madurez, estar en un momento del ciclo de su negocio que es diferente, y eso hace que no se pueda tener una digitalización como si fuera una camisa de talla única y todo el mundo se le instala. Eso necesita algunos requisitos previos. Y un ejemplo tal vez es durante la pandemia, cuando veíamos ese boom de que todo el mundo quería tener o un e-commerce o quería tener, y eso lo consideró reinventarse o digitalizarse, cuando realmente
al final van a ver los resultados de qué efectivamente en términos de ventas, por ejemplo, le traía su e-commerce y resultaba que no habían resultados. Porque busqué el más barato, porque no evalué cosas de mi negocio, porque pasó lo que Leaña decía. Yo, sí, es cierto, yo tengo el sitio web, pero también coordiné la logística de entrega, pero también coordiné la logística de pago, pero también, y al final muchos de esos casos fueron un fracaso. Entonces, por supuesto, en principio sí, pero hay algunas cosas que se deben considerar a la hora de tomar la decisión. Por supuesto, el cliente. Por supuesto, la madurez del equipo, por supuesto, lo estructurado que tengan los procesos. Yo no puedo digitalizar un proceso que no tengo ordenado, por ejemplo. Por supuesto, la visión de negocio de la alta gerencia. Por supuesto, el portafolio de productos que tengo no es lo mismo para productos agrícolas que para productos digitales, que eso lo debo considerar. Y por supuesto, las tendencias de la industria. Cada empresa está en un momento diferente y ese debe ser su punto de partida. Gracias. Y mira que esta lámina viene mucho al lugar a lo que tú comentas. Hay algo muy cierto. El entorno de cada uno es particular. Sin embargo, hay algo que se ha prevalecido en la historia, es que no sobrevive el que sea más inteligente y el más fuerte, sino el que se adapta al cambio. Y ese cambio no es estático, es dinámico, como tú lo estabas mencionando. Dania, ¿tú me podrías apoyar desde tu perspectiva, cómo las organizaciones se han adaptado a ese cambio? De acuerdo, José. Pues ahí, miren, una de las cosas que tal vez a mí me ha apasionado en los últimos meses o años, ahora que uno tiene un poquito más de tiempo de leer, es justamente el tema de organizaciones ágiles, que la verdad hay que reconocer que cuando hablamos de organizaciones ágiles hablamos de un término que además tiene más de 20 años. Bueno, aquí revelo yo mi edad, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando la maestría hablábamos del aprendizaje organizacional, que tiene mucho que ver con esto. Pero realmente cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de adaptación y hablamos de agilidad, hablamos primero que todo de valor al cliente. Yo creo que el término agilidad muchas veces uno se queda como con rapidez y probablemente es un tema de traducción, pero creo que el punto de fondo cuando hablamos de organizaciones que realmente son capaces de adaptarse a ese cambio, de manejar el cambio, de administrar todas estas consecuencias de manera positiva, de ser flexibles, de eliminar un poco la burocracia, porque yo creo que otra cosa que nos pasó en toda esta pandemia, que a mí personalmente sí me alegró muchísimo, es que la burocracia se puso sobre la mesa, o sea, como que el río se bajó de nivel y aparecieron las piedritas en los procesos internos de las empresas, donde nos empezamos a dar cuenta que habían cosas que no necesitábamos tener. Luis comentaba ahorita un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, que en Latinoamérica, yo diría que al menos en el segundo trimestre de pandemia lo vimos muy presente, y es que ya que las organizaciones podían medir el nivel de contribución de sus colaboradores ahora de manera mucho más concreta, porque estábamos trabajando por resultados, ya no tanto por horas silla, por decirlo de manera decente, entonces nos dimos cuenta que realmente habían trabajos que no necesitábamos de tiempo completo y que probablemente necesitábamos algunos porcentajes de trabajo, lo que hacía que pudiéramos definir o inventar o diseñar nuevos puestos distintos. Eso es una organización ágil, es realmente una organización que primero que todo entiende cuál es la necesidad del cliente. Segundo, está enfocada en soluciones y no en controles o en procesos, ¿no? Muchas veces nos pasa, y nos pasaba incluso dentro de recursos humanos, que de pronto llega un cliente externo a pedirte algo y entonces tú le dices, no es mi ventanilla, es la que sigue. Y la persona no tiene ni idea por qué, si recursos humanos al final es RH, por qué no me están dando una respuesta a mi situación. Entonces creo que justamente nos pasó también a nivel de negocios que muchos de estos temas que ahora el cliente nos estaba pidiendo, si yo probablemente era proveedor de una parte de la cadena, pues ahora me reinventé y le di solución. Y tercero, y muy importante, y es el punto que probablemente a mí más me gusta de este nuevo enfoque de organizaciones ágiles, que no lo traía el aprendizaje organizacional, es la gestión del compromiso. Porque una organización ágil es una organización donde la gente tiene que ser autónoma. La única manera de que tú te adaptes rápidamente, te enfoques al cliente, te enfoques en una solución y no en el control, está justamente en que las personas seamos capaces de tomar las decisiones que tenemos que tomar para asegurar el resultado. Pero imagínate gestionar un resultado en una organización donde a la persona no le importa, o donde a la persona no tiene el talento, no tiene las capacidades para poder generarlo. Entonces, realmente yo creo que este proceso nos ha obligado, e incluso yo ahí sí le voy a hacer un pequeño comercial
a mi equipo de recursos humanos. Yo creo que la gente de recursos humanos se ha vuelto central en todo el desarrollo de todo este proceso, José Darío. Gracias, Blania. Y mira que en esta estadística que traemos aquí, mira que fue muy disruptivo el uso del e-commerce en la pandemia. Creció de un 50 a un 80% según la Cámara Electrónica del Comercio Electrónico, y los retailers que trabajaban en el sector de alimentos y medicamentos aumentaron un 600%. Acuérdense de las laminitas que vimos al inicio, en un entorno donde tenemos la oportunidad en las pymes de que solo 2 arrancaron con sitios web de 10 posibles y con una interacción del usuario de Internet a través del celular de un 48%. Entonces abre una oportunidad inmensa para reinventarse y, como tú lo dices, ¿no?, centrado en el cliente, tener agilidad, tener respuestas, porque hoy el consumidor cambió y también la empresa cambió. Hoy la empresa tiene que tener en el centro al cliente. Luis Armando, además de la resistencia al cambio y a una nueva forma de operación e interacción con los usuarios, ¿qué otros retos se deben superar para lograr la transformación en la experiencia del cliente en el contexto digital? Yo, antes de contestar esa pregunta, yo quisiera irme a esa estadística que me parece interesante, y es que no es gratuito que los que crecieron fueron los alimentos y los medicamentos, y que efectivamente hubo un crecimiento, que son los básicos, que creo que lo hemos mencionado 2 o 3 veces en esta conversación. Pero tampoco es gratuito y tampoco es mentira, pues, que el crecimiento del comercio electrónico. Lo que sí me gustaría ver personalmente, y nunca lo he visto, es cómo crecieron los otros negocios que no son alimentos ni medicamentos utilizando el e-commerce, que creo que es un numerito que nos debe un poco la estadística por ahí. Okay. Ahora, respecto a la pregunta, yo tengo una buena noticia, y esto creo que también lo mencionó Blania hace un rato, y es la buena noticia es que la adopción de la tecnología, digamos que se está rompiendo un poco, o por lo menos esa barrera que significaba la adopción de la tecnología se rompe un poco, porque la gente le tocó aprender. A la gente le tocó hacer el proceso, aprender, porque no hay otra opción. ¡Wow! Tuvimos que aprender. Y no importa la edad o la actividad, tú ves a las personas interactuando o en el Zoom o en Facebook. Yo creo que todas las plataformas aumentaron, desde WhatsApp o todas las redes sociales. Y lo bueno es que una vez adoptas la tecnología y sientes sus beneficios, es muy difícil echar para atrás. Pero creo que el salto más importante que tuvo esto es que las personas se vieron obligadas. No había opción, teníamos que adoptar la tecnología. Entonces, ahí es una lástima, especialmente para recursos humanos, que las cosas ocurran porque tienen que ocurrir cuando existe, porque normalmente tenemos el plan de gestión de cambio y ese tipo de cosas, y aquí nos tocó. Ahora, respecto a la experiencia, un poco de la experiencia del cliente, yo creo que hay un libro que mi esposa me regaló hace algunos años cuando empecé a trabajar el tema de marketing digital, y es un tema, no sé si se ve al contrario, al derecho, o se ve bien o no, pero es un libro que se llama No me hagas pensar. No me hagas pensar es un poco la experiencia que cualquier usuario de soluciones digitales quisiera tener, que se la hagan sencilla. Hay algunos tipsitos que normalmente se utilizan a la hora de desarrollar o de implementar las soluciones. Uno es que sea útil, pues que haga algo que el usuario necesita hacer. La otra es que sea comprensible, es decir, que el usuario pueda imaginarse usarlo, no se le vuelva que tenga que ser un algoritmo mental complicado para poder saber cómo funciona. La otra es que sea recordable, y es que cada vez que llegue no tenga que volver a aprenderlo, que eso es importante, que sea eficaz, es decir, que realice el trabajo que yo quiero que haga, o que sea eficiente, es decir, que lo que hace lo hace en un tiempo razonable y con el mínimo de esfuerzo. Que sea deseable es que yo lo necesite, que yo lo quiera, que yo lo desee. Y la otra es que ojalá sea placentero, que es lo más complicado de todo, y es que usarlo sea agradable, y ojalá sea divertido. Eso parece fácil cuando yo lo cuento de esa manera, pero en realidad son muy pocas las soluciones digitales que lo logran. Gracias, Luis Armando. Claramente el consumo consciente llegó en el 2020, pero ¿llegó para quedarse? Hoy el consumidor de este entorno de pandemia compra por necesidad y por calidad.
tiene incertidumbre y prudencia en el gasto. El consumo es controlado y tiene una alta cultura de ahorro. Luis Armando, ya conocemos los cambios que se han presentado en el consumo, pero ¿dónde está la oportunidad para los negocios, para las empresas? Bueno, en Colombia hay una persona que se llama Camilo Herrera, que tal vez lo conocen porque tiene que ver, y si no conocen a Camilo seguramente han escuchado de Radar. Radar el Departamento de Inteligencia de Negocios del Banco de Colombia sacó un documento que me pareció súper importante y que tiene esos 15 aspectos. Me disculpo porque sé que es un slide súper pesado, pero creo que vale la pena, que probablemente no voy a tener la posibilidad de contarlos todos, pero algunos ya se mencionaron acá. Y es la clave de la estrategia de los negocios. Va a tener algunos inputs importantes. Uno es, hoy tenemos que vender. Además de vender, tenemos que vender con propósito. La gente está buscando apoyar causas, que las empresas, que lo que compra tenga algún impacto o en la comunidad o en el medio ambiente o en la sociedad. Hay que mirar las tendencias. Se está haciendo que se está logrando que la gente, por lo menos los negocios, sepan qué está haciendo la gente, qué es lo que está buscando, cómo usa mis productos, qué está haciendo la competencia. El consumo consciente lo mencionó Plani hace un rato y tiene que ver también con un tema de sostenibilidad, un tema de cooperación, que a la hora de elegir marcas y productos uno sabe que son marcas que hablan bien, que trabajan, que aportan, que crecen con el país. El sector de la moda, por ejemplo, en el tema de confección, debe tomar nota sobre cosas que la gente está demandando hoy. La gente está en su casa, probablemente necesitamos ropa cómoda, holgada, fácil de lavar. Ese tipo de cosas puede ser un tema no disruptivo, pero sí de intuición y de entender y de poner un poco al comprador o al usuario en el centro del negocio. Los colegios deben repensarse. Antes nos preocupábamos a la hora de seleccionar el colegio por el campus, por el espacio deportivos, por las salas, las áreas comunes. Ahora, ¿en qué deberíamos pensar? En que tecnología, en virtualidad, en cómo voy a reemplazar todo lo que tengo. Ese es un gran dilema y un reto que tiene la educación. Es probable que las personas hoy día también estén buscando carros y motos, pero en particular usados, porque la gente también busca un poco alejarse del transporte público masivo para protegerse. La gente se siente segura en sus vehículos, pero tampoco está en una posición de comprar vehículos costosos. El uso de bicicletas, patinetas y otras alternativas ecológicas también empiezan a ser importantes. La vivienda, que ya lo mencionamos, empieza a ser multifuncional. ¿Cómo logro que todo lo que socialmente hago, laboralmente hago, familiarmente hago, ocurra en ese espacio? El trabajo en casa ha hecho que la gente se replantee el tema de su movilidad. No gastar tanto tiempo desplazándose, especialmente en el trabajo. Y eso, al parecer, es un link que la gente está haciendo con el home office. Nosotros pensábamos un poco que el home office era, me llevo el trabajo en casa y eso es lo que le soluciona un problema a la empresa, pero la gente también está pensando un poco en, me estoy ahorrando los 2 vehículos que tenía que tener por pico y placa, tengo que viajar menos, voy a ayudar a descongestionar la ciudad. Blania mencionaba uno que me parece súper importante, y es, la gente se va a quedar con aquellos productos y servicios y marcas, sobre todo, que los haya acompañado en el momento difícil. El que estuvo ahí cuando estaba en pandemia, no el que desapareció y apareció después de pandemia. La gente va a renegar un poco y va a ser infiel con las marcas. Esas marcas que nos gustaban, seguramente las vamos a dejar un poco atrás. Y también, que también lo mencionamos, hay un modelo que viene trabajándose desde hace mucho tiempo y tiene que ver un poco con las plataformas colaborativas, que tiene que ver con el concepto de tener. Y es que la gente hoy día renta y usa. Rento el vehículo para que me haga el desplazamiento, tengo a Uber. Rento un espacio para alojarme cuando viajo por Europa, pero no tengo que pagar el hotel. Alguien también está dispuesto a rentar un espacio de su casa. Ese tipo de plataformas colaborativas tienen implícita algo que es la palabra confianza. La confianza en que yo voy a alojar a alguien que no conozco en mi casa, la confianza de que yo voy a estar en un lugar con desconocidos. Ese tipo de cosas va a ser súper importante. Y voy a saltarme un poco y voy a hablar un poco voy a cerrar mejor este slide con
hay que replantear la comunicación con el consumidor, y relacionarse va un poco más allá de vender. Es decir, hay que enseñarle a usar el producto, hay que contarle cosas nuevas, hay que encontrarle aliados, hay que encontrarle complementos, hay que compartir información. Todo ese tipo de cosas hace que se conviertan en oportunidades para los negocios. Por supuesto, el que las quiera ver, ¿no? Y Luis Armando, tú has mencionado, todo esto ha traído la transformación digital, pero ¿es lo mismo transformar digitalmente que digitalizarse? Bueno, son dos conceptos un poco diferentes, ¿no? Digitalizarse es convertir lo tradicional en digital. Esa es la digitalización. Digitalizarse es convertir lo tradicional en lo digital. Lo hacemos constantemente. Por ejemplo, cuando se escanea un documento y se pasa a un archivo digital tipo PDF y después lo envío por correos, ahí lo que está ocurriendo es un proceso de digitalización. La transformación digital implica al menos dos cosas, y creo que Blania lo explicaría así después de escucharla, y tiene dos componentes, uno que habla de transformar y otro que habla de hacerlo con el objetivo de adaptarse al mundo actual, al mundo digital. Entonces, digamos que eso es lo que hace la diferencia. En el caso de la transformación digital, el comprador, el consumidor y el usuario terminan convirtiéndose en el centro de todo. Todos los consumidores hoy día quieren que todo esté customizado, que todo sea exclusivo, que responda a sus preferencias. Si ustedes ven ese triángulo que aparece ahí en el tema de la pirámide de transformación digital, en la esquina inferior aparecen, creo que los sitios web, y aparece ahí en esa esquinita inferior derecha está buena parte de los procesos de digitalización. El resto es transformación digital. Es impactar procesos, mejorar procesos, incorporar nuevas tecnologías, y por supuesto todo eso va a ser interesante, porque lo que vamos a conversar más adelante, que tiene que ver con las personas. Si ustedes ven en ese triangulito, que seguramente lo hizo un ingeniero, no aparecen las personas salvo el cliente. Pero ¿qué pasa con la persona que está, con el empleado? ¿Qué es lo que ocurre con él? Yo hago solo parte del modelo de negocio. ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué implica la transformación para mí como persona? Entonces, digamos que esas son, para cerrar mi respuesta, esas son como las dos, la diferencia, perdón, entre digitalizarse y transformarse digitalmente. Bueno, que ahí, si me permites, me gustaría agregar un comentario, porque algo que a mí siempre me ha llamado la atención es ese miedo que le hemos tenido, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿no? Y yo siempre he pensado, pues es que hay que ponerle más foco a la inteligencia que a lo artificial, porque muchas veces como que uno siente, y me encantó esta distinción que tú hacías de lo que era la digitalización, uno siente que con digitalizar algo ya estás del otro lado, ¿no? Ya te transformaste. Y como bien dices tú, pues lo único que hice probablemente fue utilizar un habilitador que me ayuda a estar ahí, pero realmente no estoy transformando ni la cultura, ni la mentalidad, ni el proceso, ni la forma en que me aproximo al cliente. Entonces, por eso yo siempre he pensado, para no tenerle miedo a la inteligencia artificial, pues más bien pongamos esa parte de inteligencia al servicio de los seres humanos, ¿no? Sí, pero de metida. Adelante. No, muy bien, porque mira que la siguiente lámina habla de eso. En conclusión, hasta aquí. El mundo se detuvo, una pandemia nos obliga a aislarnos. La incertidumbre del futuro, los gobiernos improvisan el manejo de lo inmanejable. El gran dilema, salud o economía. Presión de los empresarios, la imposibilidad de subsidiar indefinidamente la población, la ocupación. El consumidor cambió, lo que hemos hablado ahora al final, cambios de hábitos de compra y de pago, cambio en sus prioridades a la hora de comprar. Las empresas se digitalizaron, respondieron a los nuevos hábitos de consumo. La transformación digital se aceleró, incorporar tecnología a los procesos donde el cliente es el centro del negocio. Pero ¿dónde están las personas? Ese es nuestro mensaje en este webinar. Pues las personas son el centro. Este es el nuevo triángulo de la gestión de las compañías. La gestión ya se volvió una gestión digital. Todas las compañías estamos en un entorno de sensibilidad. Hoy lo ambiental se nos ha vuelto muy relevante. Los temas de salud, el tema del vecino, ya sea el vecino como empresa, el vecino en la ciudad, el vecino como país, ya todo es sustentable. Si tú haces una acción mala
o que opte en acciones que den detrimento a tus vecinos, pues no son sustentables. Y ahí es donde están enfocándose las compañías. El centro, como lo hemos visto, es el cliente. Pero este triángulo se transformó porque anteriormente pintábamos el modelo de gestión con un triángulo equilátero y los triángulos son iguales. Pues no. Ahora el triángulo de la gente se volvió muy importante. Hoy la gente es el 80% de ese triángulo y nos vamos a tener que reinventar para dibujarlo diferente. Los procesos y la tecnología son apenas el 20%. O sea, hasta esta altura del webinar hemos hablado solamente del 20%. Porque hoy, en esta pandemia, ¿qué necesitamos? Necesitamos habilitar a nuestra gente para que nade tranquilo en estos cambios, en estas olas que nos ha generado la pandemia. Blania, desde tu conocimiento y de tu experiencia, ¿qué habilidades, qué competencias debemos incorporar en nuestras empresas para que ese ritmo de compra, de aprobación de inversión o de gasto para la compra de herramientas sea acompañada de un modelo humano para operar en ambientes digitales? Mira, José, yo la verdad es que escuchándolos a los dos, que además me gustan mucho los ejemplos que ponen, pensaba, finalmente hablamos del cliente como centro de la organización, ¿no? Pero cuando nos volteamos del otro lado, yo creo que la gente tiene que ser realmente el centro del negocio, porque en la medida en que también las organizaciones empezamos a entender las necesidades de nuestra gente, y ahí déjenme poner un ejemplo muy sencillo, organizaciones que sacaron su manifiesto al inicio de la pandemia, cuando todos nos fuimos en home office, y fue un ejemplo súper positivo. Yo me acuerdo mucho de un manifiesto que sacó DHL, por ejemplo, acá sí lo puedo decir porque es absolutamente público, que estuvo espectacular, porque decía, yo entiendo que estás en tu casa, y yo sé que si estamos en una reunión y se escucha el ruido de los niños o del perro o del gato, no te preocupes porque sé que estamos en tu casa. Si tienes que pararte en algún momento porque tienes que resolver un problema doméstico, hazlo, porque sé que estamos en tu casa. Y así sucesivamente seguía el manifiesto, que honestamente les tengo que confesar que hasta me sacó una lágrima, porque yo decía, qué interesante tener hoy, y respondiéndote a la pregunta, líderes que sean lo suficientemente valientes para enfrentar todo este mar que se está moviendo, pero al mismo tiempo que tengan la sensibilidad de ser realmente comprensivos de la situación que cada quien está viviendo. Entonces, imagínense un colaborador de DHL que recibe ese manifiesto y que además en la vida real de las reuniones de DHL siente que pues no hay problema porque pues finalmente estamos trabajando desde tu casa. Diferente al que percibió lo contrario, ¿no? Imagínense un líder que pues no es capaz de entender eso y que el señor tal vez ya tiene hijos grandes y no tiene perro ni gato que le ladre ni que le maulle. Y entonces en las reuniones, cuando el niño de Blania entra aquí a decir cualquier cosa, oye Blania, por favor, se está oyendo el ruido de tu casa. Imagínense el nivel de conexión que puedes tener tú como colaborador con una organización que no tiene la empatía de entender eso. Entonces yo tal vez respondiendo la pregunta y resumiéndote, José, te diría, primero, creo que necesitamos un esquema de liderazgo completamente diferente, que comprenda y que tenga la capacidad de ver más allá de las cuatro paredes de la oficina que teníamos antes. Creo sin duda alguna que tiene que estar orientado y dispuesto a aprender. Yo tengo clientes que cuando empezamos a hacer toda la transformación del home office me decían, y me encantaba, me da una ternura increíble, pero pues también en el fondo de mi alma decía, no puede ser. Me decían, es que quiero medir la productividad. ¿Existe algún sistema que me pueda conectar y saber exactamente en cada minuto, en cada segundo, qué están haciendo las personas? Yo le decía, mira, probablemente lo vas a conseguir, pero honestamente, ¿qué sacas tú con saber si la gente está conectada todo el día al computador? Lo que necesitas más que presión es pasión. Desarrolla en la gente las ganas y la capacidad de que los objetivos que tú le estás proponiendo realmente les interesen. Cuando tú estás apasionado, ni duermes. O sea, ahí ya no hay horario, ni jornada, ni seguimiento por el computador que lo requiere. Entonces, yo creo, José, que contestándote la pregunta, para mí cambia definitivamente, y si logramos cambiar una sola cosa, yo diría que es esa, la forma en que nos conectamos como seres humanos, el liderazgo, en la aproximación que tenemos y esa capacidad de aprender y adaptarnos a hacer las cosas diferentes. Gracias, Blania. Y bueno, llegó nuestro título. En la transformación digital, el centro son las personas. Ya hemos visto que puedes adquirir el mejor software, puedes tener el mejor proceso de escrito, pero si no incorporas desde el ADN de las personas tu cultura, pues no lo vas a lograr. Entonces, la transformación digital no es la tecnología solamente, no es
No es el entorno de la persona en una manera individual, sino esto, las personas y la cultura son el mayor reto que trae la transformación digital. Hacer esa simbiosis, hacer esa unión para que realmente el objetivo de la organización y el objetivo de la persona que está inmerso en esa organización sea sinérgico. No es solamente adquirir el software, lo que decíamos, pero sí es un cambio de cultura que debe conectarse con los clientes para que el ADN de la organización ponga en el centro al cliente y el cliente es el mandatorio. Hoy nuestro cliente cambió, hoy nuestro colaborador cambió y ese es el gran reto que tenemos que tener en las organizaciones. Adaptar nuestros procesos, adaptar nuestra tecnología a la necesidad de las personas y a la necesidad del cliente. Bueno, en este tsunami, la organización y la persona tiene dos momentos. Y gracias, Blania, por este aporte. El uno es quedarte donde te dejó esta pandemia. Estás aquí y te estás quejando y estás en el rincón y estás llorando y el gobierno y la vacuna. O tú sueñas y decides ir a donde quieres estar. Y si tú eres líder, tú y tu equipo. Y si tú eres padre de familia, pues tú lideras a tu equipo. ¿A dónde quieres ir? Hoy la decisión no está en el gobierno, hoy la decisión no está en si te aplican la vacuna. Hoy la decisión está en tu mente. Soñar lo que quieres ser, soñar lo que puedes ser. Luego diseñarlo, no quedarte en sueño, diseñarlo. Pintar esa luz al final del túnel, ¿qué debería ser? Y luego verbalizarlo, comunicarlo, porque seguramente ahí te van a dar feedback y te van a retroalimentar en el sueño y en el diseño. Y cuando ya estás sinérgico con tu equipo en el sueño, en el diseño y en la comunicación, pues ejecutar, pasar del sueño a la visión y evolucionar. Y apoyar tu transformación interna como persona y la transformación organizacional al equipo al que perteneces. Al equipo que perteneces o a la familia que perteneces, es tu entorno, es tu decisión. Entonces, nuestra transformación digital arranca en las personas y termina en las personas. Blania, espérate que se me saltó aquí. Ayúdame, Blania, con esta pregunta. ¿Qué elementos han funcionado mejor en la transformación de los procesos, herramientas y culturas, incluyendo capacidades? ¿Cuáles nos han funcionado bien? ¿Cuáles no nos han funcionado bien? ¿Tú crees que sí estamos pudiendo soñar un nuevo futuro? ¿Tú crees que sí estamos habilitando en las organizaciones o en los entornos humanos comunicaciones que nos permitan visualizar un mejor futuro que el que teníamos en enero o febrero del 2020? Pues mira, José, para responder todo así rapidísimo, yo creo que yo tuve la oportunidad y la bendición, además aquí le voy a echar flores a mi equipo venezolano, que por ahí nos acompañan algunos, de vivir probablemente la mejor experiencia profesional de mi vida justamente en Venezuela. Y en Venezuela fue donde yo aprendí a soñar y en Venezuela fue donde yo aprendí que en medio de circunstancias muy difíciles podías hacer cosas distintas. Pero también con el equipo de Venezuela descubrimos un poco una formulita que acá se las pasamos en este webinar, porque además esta formulita funciona en una organización, pero también funciona en tu casa. Y el ejemplo que les voy a poner es más el que yo utilizo aquí con mis hijos, porque además esa fórmula, de paso se ha dicho, me la ayudó a diseñar la niñera y luego la aplicaba yo con mis sindicatos y la aplicábamos allá con la organización completa. Pero básicamente cuando tú quieres que un cambio se dé, necesitas hacer tres cosas. Si yo quiero que mis hijos tiendan la cama, tengo dos hijos, uno de 11, otro de 9 años, se imaginarán la lucha diaria para que tiendan la cama, necesito hacer tres cosas. Lo primero que tengo que hacer es comunicarle, decirle que necesito que tiendan la cama y explicarles por qué, porque es mucho más chévere entrar a la habitación y encontrar la cama tendida. Pero lo segundo es que le tengo que enseñar a tender la cama. Si yo no habilito a las personas dentro de la organización, y acá han surgido cosas increíbles, muy bonitas, como el reverse mentoring, por ejemplo, donde tenemos a muchachos recién egresados de la universidad que antes eran nuestros practicantes, nuestros becarios en las organizaciones, haciendo mentoring digital a los señores que son baby boomers y los generación X, perdón, que no sabían cómo entrarle al Zoom. Entonces, imagínense ustedes este habilitamiento tan bonito que está surgiendo. Y el tercer elemento es recompensar.
porque si mis hijos tienden o no la cama y no pasa nada, no van a repetir ese comportamiento, ni positiva ni negativamente. Entonces, si realmente queremos un cambio, si realmente queremos que haya una transformación digital en las organizaciones, como bien dices tú, tenemos que comunicar ese sueño, tenemos que mostrarle a la gente por qué razón y para qué vamos a tener esa transformación digital de la que hablaba Luis. Tenemos que habilitarlos para que realmente tomen cariño por esa tecnología, tomen cariño por esa solución, tomen cariño por entender la necesidad del cliente, y finalmente tenemos que asegurar que en la cultura los comportamientos sean recompensados positiva o negativamente para llegar a justamente esa implementación. Entonces creo que tenemos un reto y un desafío humano muy interesante, José Darío. Y la perspectiva desde el punto de vista de los líderes, ¿cómo los ves en pandemia y pospandemia? Pues es que yo pienso que al final tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque al final yo pienso que el líder que sea capaz de inspirar, y por eso hablo de pasión versus presión, que sea capaz de transmitirle ese sueño al equipo, porque además acuérdense que hoy en muchas organizaciones, muchas actividades ya son remotas. Difícilmente tú vas a poder liderar un proyecto con micromanagement, eso ya no hay manera. A mí me encanta que eso desapareció. La única forma de poder lograr ese cambio tiene que ver con esta capacidad de soñar. Y eso me lleva un poco a la frase que está en el siguiente slide, donde hablamos justamente, y me parece que además es uno de esos desafíos y esos dilemas difíciles. Yo no soy psicóloga, yo soy ingeniero, y una de las cosas que siempre, digamos que desde la ingeniería me atreví a decir, es que probablemente los perfiles que necesitamos hoy son psicológicamente muy difíciles de conseguir, porque son dos extremos, ¿no? Un líder que sea lo suficientemente valiente para ver con claridad cuáles son los desafíos que nos trae la tormenta, pero lo suficientemente sensible para administrar todas esas situaciones que vamos a tener internamente dentro de la organización. Creo que quien logre comunicarse desde ahí realmente va a transformar la cultura, realmente va a conseguir que el negocio supere todo este proceso y nos deje, y a mí me encantó ese punto que tú tocabas antes, en donde queremos estar, no en donde el tsunami nos llevó y donde la ola nos arrastró. Gracias, Melania. Qué buen cierre de tu participación. Luis Armando, ¿quieres dar un mensaje con base en esta lámina al público? Que los quiero felicitar. Se mantiene el público. Muchas gracias por estar aquí. Luis Armando. Yo creo que ha sido tan enriquecedora la conversación que yo tenía pensado algo que lo cambié por el camino después de todo lo que hemos compartido. Y voy a empezar un poco por lo que es de mi área de expertise y tiene que ver con, seguramente las organizaciones están migrando hacia lo digital y seguramente lo digital va a ser relevante en el futuro. Nuestra propuesta, por lo menos con muchos de nuestros clientes, tiene que ver con no migre todo a lo digital. Las personas siguen teniendo esa dualidad. Hoy día las personas no son dos personas en mundos paralelos. Las personas tienen una parte digital y una parte física o del mundo real que debe convivir. Hay un concepto muy bonito que se llama Phygital, donde los desarrollos de la tecnología simplemente complementan todas esas actividades físicas que hacen los negocios. Entonces nosotros somos un poco partidarios de eso. Y una de las razones es, si todo el mundo migra hacia lo digital, ustedes se imaginan si la siguiente pandemia es un virus informático que nos deje sin internet y que nos deje sin una cantidad de recursos a los que hoy día estamos migrando. Entonces creo que es una reflexión que vale la pena que lo consideremos. La segunda salió por el camino y tiene que ver con el tema de la cultura. Nosotros durante muchos años en la vida profesional, y seguramente a José Darío, a Blania y Ana Lucía lo han vivido, y es las compañías se preocupan mucho por definir su estrategia, por crear la estrategia. Y hay una frase de Peter Drucker que dice algo así como: la cultura organizacional se come a la estrategia al desayuno. Gracias, José Darío. Gracias, Luis Armando. Qué buen cierre. Bueno, a todos muchas gracias, Analu, por la oportunidad. ¿Quieres tú dar un mensaje al cierre del webinar para pasar a las preguntas? Sí, yo totalmente maravillada con este webinar. Y esto es también, yo digo, la oportunidad y el impacto que nos deja toda esta pandemia. Antes el conocimiento estaba quizás muy lejano. Hoy, a través de estas tecnologías y estas plataformas, el conocimiento está mucho más cerca de nosotros.
el conocimiento, la experiencia y la pasión de 3 profesionales que nos movieron, por lo menos a mí. Yo quedé totalmente maravillada de este webinar y este regalo tan importante que nos dan ustedes. Muy, muy interesante este webinar y sobre todo, fíjate que fue una conversación de valor que sumó y pues todos los aportes que ustedes también los leyeron en la medida que nuestros expertos, nuestros facilitadores, nuestros líderes iban conduciendo este webinar. No me queda sino primero agradecerles a todos los participantes de diferentes países que se sumaron y que crecimos y avanzamos. Quizás a las 6 de la tarde éramos unos, hoy ya vamos con un contenido distinto, que será también una parte importante para nuestro hacer el día de mañana. Quiero agradecerle a Blania de corazón, muchísimas gracias. A Luis Armando, muchísimas gracias. Y a José Darío, muchísimas gracias. Se siente el conocimiento, se siente la experiencia, transpiran pasión por lo que hacen. Y eso es lo que nos conecta. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buen descanso.